Bueno, pues hoy vamos a conversar con nuestros panelistas, nuestros invitados, un poquito sobre cómo era Guatemala en tiempos pasados. Y me gustaría que empezaran contándonos un poquito sobre los barrios de donde proceden ustedes, donde vivieron su infancia, donde crecieron, si tienen la suerte de seguir viviendo en esos barrios, ¿verdad? Pero empecemos siempre con las damas, que nos cuenten de qué barrio vienen, por favor. Buenas noches, mi nombre es Gloria Cepeda. Mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco de las experiencias que me puedo acordar de cuando éramos pequeños. Yo vivía por el barrio San Sebastián, en la Tercera Calle y Sexta Avenida. Era un barrio muy lindo, muy pacífico. Todos salíamos a la calle a jugar, era alegrísimo, y el que no iba uno tocaba la puerta, decía, mire, doña fulana, no ha salido su hijo, aquí lo estamos esperando. Entonces todo el mundo se juntaba, el gran grupo, entonces se pintaban los avioncitos, otros jugaban los cinco, en fin, siempre había mucho de qué hacer y qué jugar. Sacaba uno los lazos, las mujercitas jugábamos lazo, jugábamos de todo ahí, siempre era muy alegre el compartir. Eran barrios muy alegres, me imagino que eso haber sido por todo Guatemala también, que esos barrios, pero yo comparto donde yo viví. Todos nos conocíamos, era muy bonito. Yo pertenecía a la iglesia de San Sebastián. El padre Rosel, que después fue Monseñor Mariano Rosel, era muy alegre, que iba a la misa de 9. Entonces él nos llamaba porque no había cine, no había nada. Y por 2 centavos nos daba el gordo y el seco. Todos los domingos mirábamos al gordo y el seco, y era la fascinación de todos, ¿verdad? Porque la ilusión de juntarse con los amigos. Tal vez no nos mirábamos porque estábamos en diferentes colegios, pero era muy alegre los domingos compartir con todos, ya a las 12 los papás llamándonos que nos apuráramos, pero nosotros estábamos felices con el padre Rosel, que era muy agradable estar con ellos. También íbamos a San Sebastián a jugar. Todo el barrio era muy lindo. Cuando uno paseaba por ahí estaban los señores puerteando, los señores grandes saludando a todo el mundo. Nuestros vecinos fue el general Cusick, el licenciado Ordóñez, que era de la Corte Suprema. Siempre estaban ahí saludando, así que todo el mundo se conocía, era muy alegre, nadie se extrañaba de nadie. Y teníamos la libertad, sin guaruros, sin nada, que podíamos salir. En la puerta había una pita que todo el mundo jalaba para entrar, ya para que las muchachas no se cansaran de estar abriendo y cerrando la puerta. Ya se puede imaginar. Ahora qué triste que nadie conoce a nadie, porque ya no hay comunicación, porque uno no sabe quién es el vecino. También se debe a que Guatemala ha crecido mucho. Entonces ya no es igual porque era más compacto, los barrios eran más pequeños y todos más o menos íbamos a los mismos colegios. Mi colegio estaba cerca. Fui a Santa Teresita, más tarde pasé al colegio inglés, pero de verdad que era muy lindo el compartir que había con todos, porque los papás compartían con los hijos, ellos llegaban y los papás se conocían, así que todo era muy familiar, no había estas cosas de ahora que nadie se conoce con nadie. Muy Qué agradable. fantásticos recuerdos. Sí, muy agradable pasar los tristes los recuerdos alegres. Claro, alegres. No tristes, alegres, ¿verdad? Ajá. Porque uno los recuerda con mucha alegría. Muchísimas gracias. Pero después le vamos a preguntar más cositas del barrio. Usted ya sabe que para eso venimos hoy. Entonces, por favor, cuéntenos, doña María Eugenia. Bueno, pues muy buenas noches. Soy María Eugenia Gordillo y soy de la zona 2. Ahí sí que soy norteña de pura cepa. Yo ahí nací y Dios ha de querer que ahí vea mis últimos minutos si es que se miran. Yo nací con las campanas de la Iglesia de la Asunción, pared de por medio con la Iglesia de la Asunción, que siempre ha sido la patrona de la capital, ya cuando está Guatemala fundada y que les hablo ya de mi tiempo, pero era un barrio extraordinario y cuna de excelentes personajes que llegaron a ser personajes de verdad de la vida nacional. Todo el barrio estaba circundado por las familias Arzú y Irigoyen. Así que el actual alcalde de los 17 años o más nació pues prácticamente a cuadra y media de mi casa. Fue el más pequeño de de sus hermanos, pero toda su familia vivió por el barrio. ¿Y qué me dicen de don Manuel Cobos Batres? El de los minutos de silencio. Él vivía a una cuadra de mi casa con sus hermanas, todos solteros en esa casa, las 3 hermanas Cobos Batres y don Manuel.
Eran 4 solterones en la casa preciosa de la esquina de la Sexta Calle y Séptima Avenida de la Zona 2. Así que les digo que en nuestro barrio, pues mi abuela, y lindísima y recordada abuela, fue la esposa de Moncrayón, el príncipe de los caricaturistas, claro. Y vivía enfrente de donde yo crecí, se puede decir, de cuando ya tengo conciencia, porque cuando yo nací, pues me acuerdo porque ya me contaron, pero la casa sigue siendo exactamente igual. La casa estaba tan bien construida que la casa sigue estando exactamente igual, a excepción de 2 ventanas que los actuales dueños las rompieron y la convirtieron en un pequeño garaje. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Qué me dicen de los Hurtarte, todos los arquitectos Hurtarte? Y los Salazares. Se dan cuenta los ministros del tiempo de Ubico, y por lo demás Enrique Salazar Líquens, que fue un héroe, dicen, de la famosa liberación nacional. Ajá. Héroes para uno, para otros no, pero me refiero a que fue un político destacado. Y toda su familia Salazar, también muchos arquitectos. ¿Y qué me dicen ustedes del constructor del Palacio Nacional? Claro. Ese gran hombre, don Rafael Pérez de León. Sus 2 hijos, un gran médico y un gran ingeniero. Que sigue viviendo en el barrio, ¿verdad? Viven los 2. Ah, los dos. Ah, qué fantástico. Sí. Uh-huh. Rafa y Quique, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estaba la casa, está casi de la misma piedra con la que construyó el Palacio Nacional, tremendamente deteriorado hace un mes. El palacio. Lamentablemente no la piedrita verde que era del Motagua, que se traía del Motagua, ahora el Motagua ya ni agua tiene, menos piedra, ¿verdad? Las piedritas de todos los colores que se traían de ahí eran una belleza, y por eso la piedra del Palacio Nacional es imposible de reparar. Sí. Ahora ustedes, si tienen deseos de ir a ver después de que me oigan, pueden ver que una de las esquinas de los capiteles que dan sobre la Sexta Calle, sí. El del deterioro tremendo de las cámaras que se instalaron ahí en forma muy impúdica, ¿verdad? Inapropiada, sí. Está reparado con cemento corriente. Sí, pues. Entonces se mira el parche café en una de los capiteles de la Sexta Calle. Sí. Así que ya se imaginan los personajes que han vivido por mi barrio. Y como me habían dicho que era escolaridad, pues yo también yo soy de la zona 2 ahora, en aquel entonces era Séptima Avenida Norte. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ahora se llama zona 2. Sí. Y de todos modos la Séptima Avenida y tiene números, digamos, mi casa era la número 80. ¿Verdad? No hay como ahora que son 7 algo, depende de la calle, ¿verdad? La nomenclatura cambió completamente. Pero muchas como gracias. Yo siempre he sido de la Séptima Avenida, no tengo barrio, pues es decir, es Séptima Avenida Norte. Así es. ¿Verdad? Y ahora es Séptima Avenida, zona 2. Y la escolaridad, pues, como dijera Gloria, todos nos conocíamos y como les digo, crecimos con los Arzú, con los Irigoyen, con los Salazar, con todos, con Chita de Chocano, esposa de Antonio Chocano Batres, también vecino de la zona 2. Y en fin, ¿para qué más? Tantísimo personaje de la zona 2 que le ha dado a la patria verdaderos próceres de Guatemala. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora escuchemos sobre otros barrios que nos van a contar, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Humberto Delgado. Yo les vengo a contar que mi niñez fue en el barrio El Gallito, zona 3. La zona 3 es bastante amplia, pero el barrio El Gallito, nosotros teníamos un límite para decir que El Gallito era de la 17 calle hasta la más o menos primera calle y 9ª avenida de la zona 3, sobre la avenida del Cementerio. Cuando pasábamos de la avenida del Cementerio, siempre era zona 3, pero no decíamos que eran El Gallito. Es más, todavía nosotros de la 17 calle para la 14 calle decíamos que éramos del Gallo. Nos molestaba que dijéramos que éramos del Gallito porque siempre El Gallo y la zona 3, aunque no es como ahorita, tuvo su mala fama. Y nosotros, evitando esa mala fama, decíamos que éramos del Gallo, no éramos del Gallito. Teníamos ese límite por nuestros padres para poder jugar
de la 17 hasta la 14, porque de la 14 cae hacia adentro ya teníamos que ir más de uno acompañado, porque habían grupos de muchachos que nos fastidiaban. Entonces, estoy hablando con respecto a la limitación del gallito para que tomen en cuenta de que aún en esa época sí era un poquito temeroso. Estoy hablando de la época de 1953 más o menos. Claro. Pero Pero si era como uno... rivalidad de patojos, ¿verdad? Sí. Que los muchachos competían entre sí y Exactamente. no se caían bien, digamos. Y nosotros íbamos ahí cuando ya conocíamos a un amigo o alguna amiga, pero teníamos que ir acompañados. Sí, es que el problema era ir a visitar a las amigas, Ah, porque sí, se ponían exactamente. celosos los otros patojos del Los lugar, amigos ¿verdad? a veces no nos importaban visitar a las amigas, es cierto. Y con respecto a la seguridad que en ese entonces existía, ya lo platicaron, con respecto que las casas, en toda la cuadra se mantenía una pita en todas las casas y uno entraba a las casas como que era la de uno. Sí, pues. Con esa comodidad, sin pedir permiso, simplemente empujaba. Yo por lo menos tengo una anécdota de mi madre, que éramos de las casas que teníamos agua y vendíamos agua. Entonces, pero la puerta se mantenía abierta y la gente entraba a comprar agua con un bote y era como 2 botes por 1 centavo, algo así. Claro. Y le dejaban el dinero en un canastillo que estaba ahí al lado. Y a fin del día ella agarraba 10, 15 centavos, no sé cuánto, pero todo el mundo pagaba. O sea, no era aquello de que había que Y estar nadie se controlando llevaba el como- canastillo. Exactamente. ¿Verdad? Eso era lo importante. Sí. ¿Verdad? Esa era parte de la seguridad. Podíamos estar en la noche a cualquier hora, siendo niños. Podemos hablar de una edad de 8 a 10, 12 años. Estábamos en la calle, podíamos entrar tipo 10, 11 de la noche todavía jugando. Que no pasaba sin nada. ningún problema, no pasaba nada. Eran otros tiempos fabulosos, ¿verdad? Exactamente. Y con respecto al estudio, yo estudié en la Juana de Arco, me quedaba como a unas 5 cuadras. También es decir que de la 17 para la 14 calle parece que fueran 4 cuadras, pero la 14 calle tiene 14 central ABC, Sí, la pues. 15 tiene 15 central ABC, la 16 tiene AB, solo A, y la 17A. Entonces teníamos como 13 cuadras para Sí, jugar pues. y 4 avenidas era todo nuestro recorrido. Claro. Ese era en esa época. Juegos que teníamos, travesuras, teníamos una gran ventaja, era el cementerio general. Nosotros el cementerio nos servía para ir a jugar escondidas, para ir a jugar canoas, los árboles, cerritos. exactamente, como había montículos, Sí, pues. nos permitían ir a jugar y teníamos la suerte que ahí terminaba el barranco que llega de la Betania y todavía sigue para la zona 2. Sí. Ese era el fin del barranco. Y una de las distracciones era ir al cementerio, bajar por el lado del cementerio, que sí tenía un camino, y subir por la 17 calle, era la cuadra donde yo vivía, pero la única diferencia es que de ese lado era basurero. ¿Ya? Entonces para subir nos costaba un montón porque íbamos entre la basura para no ir a dar la vuelta sobre el cementerio. Esa era nuestra distracción. Esa era la aventura, ¿verdad? Era Era aventura. el reto. Aparte era cuando ya nos dedicábamos a una edad un poco más grande, la aventura de irnos desde la 17 calle, perdón, nos metíamos ahí, íbamos a aparecer por la Betania, Claro. en todo el barranco. ¿Ah? Todavía encontraban el río ahí, ¿Cómo es la? un riachuelo que se formaba. Sí, porque había un riachuelo, pero era de aguas negras, de todas las casas que estaban alrededor. ¿Ya? Y había veces que se volvía un poquito grande el riachuelo. En la época y de había lluvias. que brincarlo, y si alguien se iba ahí, pues ya se imaginan. No era tan esa la agradable. atracción de irnos al barranco. Claro. ¿verdad? Había veces que también nos tocó muchas veces llegar a la Betania muy tarde y ya no nos queríamos regresar por el barranco. Entonces nos regresábamos a pie de la Betania, por toda la zona 7, que en realidad no habían casas, sino que era el camino de la Betania para llegar a la Bolívar, San más Juan. o menos. Ah, sí, sí. Eran cafetales de los dos lados Sí, pues. y había que venirse a pie. La gran desde ese- quinta de desde ese Arévalo de lugar. su tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues. Ujú. Esa era parte básicamente de lo que era el gallo.
y el gallito para las otras personas, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues mire usted cómo geográficamente nos vamos desplazando por la ciudad. Ahora empezamos en el centro, nos fuimos al norte, ahora estamos al poniente y ahora por favor cuéntenos usted. En el oriente, En el oriente. en el Cerrito del Carmen. Cuando el doctor Chajón preguntó sobre juegos y lugares de juegos, me puse a pensar en dónde jugábamos cuando era chiquito. Tenía un enorme parque de juegos que era el Cerrito del Carmen. Y nos subíamos. Y yo, un detalle que estaba recordando, en el atrio de la ermita del cerro, de la iglesita del cerro, ahí casi nunca jugábamos. Eso lo teníamos así como que eso era parte. Toda la ladera, hasta allá abajo, hacia la avenida Juan Chapín, la parte es, hay fútbol, hay todos los juegos habidos y por haber, y como de tanto estar ahí corriendo y jugando, estaba todo pelado, eran unas polvazones tremendas, puede imaginarse cómo quedan los zapatos y los pantalones y todo eso, ¿no? Ese era un patio de juego, era un patio de juego. Y ahí llegaban muchachos de allá abajo, desde la parroquia llegaban a jugar ahí. Y todos los alrededores de la parte de la avenida de Candelaria, que ahora es 13 Avenida, ahí jugábamos todos. Y sí recordé ese detalle de que en el atrio, ahí no jugábamos. Un jueguito así, pero eso de ponerse a jugar pelota ahí frente a la iglesia, ¿no? Ahí no. Otro, y también recuerdo que por razón, yo me moví entre la 12 Avenida y Cuarta Calle, la Cuarta Calle topa en la 12 Avenida, hasta la iglesia de Santo Domingo, y en muchas partes me anduve moviendo por la iglesia de Santo Domingo. El atrio de la iglesia de Santo Domingo también lo usábamos para jugar, pero también jueguitos tranquilos, así, los cincos, el trompo, todas las variedades, pero eso de andar corriendo, dando de gritos en el atrio, no, los jueguitos así tranquilos. Incluso hasta las discusiones, porque nos peleábamos por los cincos, nos peleábamos por un montón de cosas, hasta las discusiones eran muy tranquilitas, ¿verdad? Muy, muy tranquilitas. Y lo que disfrutábamos más, el mes de octubre, el mes del Rosario, que nos llegaba cuando pasaban todas las penas de los exámenes de final de año. Más o menos como el 5, 6, 7 de octubre, ya íbamos saliendo de los exámenes de final de año. Y era muy curioso, incluso Isabel, mi esposa que está acá, se recuerda de ese ceremonial de las jovencitas, de las alumnas, que llegaban frente a Jesús del Pensamiento, que está así, ¿verdad? A poner sus mechoncitos de pelo, para que les diera pensamiento, ¿verdad? Para que el Señor del Pensamiento les diera. Y entonces uno miraba en los primeros días de octubre, ahí los mechoncitos de pelo. Llegaba, pasaban los exámenes, yo creo que el mismo sacristán de la iglesia estaba limpiando. Sí, ya, los mechoncitos de pelo desaparecían mágicamente, pero disfrutábamos el mes de octubre. Y cuando el ambiente de religiosidad ahí en esa parte era muy grande. De la casa esa de la Cuarta Calle y 12 Avenida, a 2 cuadras, la iglesita del Cerrito del Carmen. A 3 cuadras, Santa Teresa. A 2 cuadras, la Merced. A 2 cuadras, San José. A 5 cuadras, Santo Domingo. Arriba, Santa Rosa. De Santo Domingo a Capuchinas, de Capuchinas al Carmen, estábamos rodeados de iglesias. Y lo que decía la señora de los repiques de las campanas, uno oía un repique de campana, esas son las campanas de la Merced. Esas son las campanas del Cerrito. Esas son las campanas de San José. Las campanas de San José eran más sencillitas, así, pim, pim, pim,
Entonces, esas campanas pobrecitas, esas eran las de San José, ¿verdad? Y después que hice, ya que estuve en la escuela Padre Betanzos, que está en la parte de atrás de la iglesia de Santo Domingo. Ahí agarré afición a estar más metido en Santo Domingo, y cuando íbamos a hacer la primera comunión, que yo estaba ahí en la escuela Betanzos, pasábamos hacia la iglesia de Santo Domingo cuando íbamos a hacer alguna orientación, incluso cuando hicimos los ensayos para la ceremonia de la primera comunión, pasábamos a través de los salones del convento, del interior de la iglesia, hacia la iglesia. Y yo era una pulga así, porque yo siempre fui enano, pues. Entonces, a mí me impresionaba que en la oscuridad, pues no era oscuridad, era aquella penumbra de los salones, los muebles de caoba o de cedro, así oscuros y todo pasando ahí. Y de repente, en el cruce de un pasillo, un cura así con su sotanota blanca y todo eso, o sea. Entonces, pero a mí eso me impresionaba. Hasta que me hice acólito de Santo Domingo. Y entonces yo me disfruté el ser acólito de Santo Domingo. Era feliz siendo acólito de Santo Domingo, porque además me escapaba de la casa con el pretexto de ir a Santo Domingo. Y eso no tenía discusión. Andate, mijo, andate. Mire qué bonitos. Al final tenemos un periodo para comentarios. Entonces ahora, fíjense pues, ya nos hemos ubicado geográficamente, casi que los 4 puntos cardinales, pero ahora quiero que nos cuenten las festividades de sus barrios. Eso es porque usted empezó contándonos con las festividades de octubre y la alegría de los patojos de salir de los exámenes y después disfrutar la festividad religiosa y laica, digamos, y civil. Entonces, cuéntenos un poquito las fiestas en las que participaban en sus barrios. Bueno, nosotros en mi casa eran muy religiosos. Ahí se rezaba el que estuviera a las 6 de la tarde, unos salían corriendo porque mi abuelita le hacía a las 6 de la tarde el rosario. Nadie se escapaba de rezar y Padre Nuestro, cállense, porque jajaja, todos los patojos, imagínense cómo estábamos todos en risas y todos sin la seriedad que debíamos de tener, pero siempre contentos y aprendiendo de lo que era en verdad encontrarse con Dios. En mi casa, cuando era Corpus Christi, siempre se hacían altares y en la casa hacían los altares. Y a todos nosotros, a las primas y a nosotros éramos los ángeles que se ponían al lado hasta que pasara. Eran muy lindos y ahí nos echaban incienso y todo lo demás. En cada vez que había algo, ahí salían los ángeles. Menos mal que éramos 9 primas, así que habían bastantes, creo que hasta querubines habían por ahí. Pero era muy bonito, muy interesante, son recuerdos muy lindos que le quedan a uno, que en la casa siempre participaban, entonces todos los vecinos llegaban inmediatamente después ya a tomar el ponche, lo que había, como los chiqueadores que se daban. Era muy alegre por el compartir, ya se sabía que en la casa de los Cepeda ahí estaban los ángeles. Y siempre celebrábamos íbamos a los corpus, era muy alegre, era muy alegre cuando iba, el más famoso era el de catedral. Entonces había un recuerdo siempre que decían que los hombres le regalaban la paloma a las mujeres diciendo yo te quiero y las mujeres daban un mico. Eran muy bonitos los micos porque no eran de plásticos como ahora, sino era muy bonito y era una tradición muy bonita porque los ponían en una pera, los micos. Entonces quiera que no, uno iba con los novios, los enamorados ya más grandecitos, ¿verdad? Iba uno con los enamorados y tenían que regalarle a uno la paloma porque era aquellas cosas bonitas que decían los recuerdos, te quiero, eres mía, eres inolvidable. En fin, usted sabe que los guatemaltecos son chispudos para eso. Claro, poesía incorporada en la tradición, sí, ¿verdad? Incorporada. Y entonces en todos los barrios las ferias eran muy alegres. Entonces si uno iba a comprar ya con la ilusión de tener su compra, las sorpresas. Y ahí en San Sebastián ponían a veces Sue Chicago, lo más que llegaba, y carrusel, porque como era pequeño, ahí se nos iba hasta el Morazán. Y en Catedral era muy bonito. También había en la Recolección,
Entonces eso fue lo que tuvimos nosotros de barrio, muy alegres, rozando el rosario, o sea que en mi casa a las 6 de la tarde nos escapaba. Entonces pues, pero antes había esa cosa católica que había en las casas, que ¿verdad? casi Que se toda la gente era veneraba, católica. todos los santos se celebraban ahí. Y era muy alegre el compartir con toda la gente. Cuando íbamos en Guadalupe, todos corríamos allá a Guadalupe. Y el padre Julio, que era muy interesante, nos regañaba. Porque él en el altar tenía un espejo. Y hay de aquel que llegara escotado de las mujeres. Decía, la señora que está allá de rojo, que viene escotada, póngale algo, sino que se vaya. Qué vergüenza sentía la que iba manejando, tú te acuerdas, ¿verdad? Era algo muy serio el padre, pero era muy lindo porque enseñaba respeto, lo cual creo que ahora ya no hay, o tal vez ya los pensamientos de uno son diferentes a la actualidad. No puede uno regresar a lo que piensan los jóvenes hoy en día. Pero sí había mucho respeto, muy alegre, todos los corpus. Era muy alegre ir a coquetear con todos los patojos, ¿verdad? Eso, las ¿verdad? festividades, porque eso es, todos los niños hacen lo mismo, ¿verdad? Y va fulano a sutano y ellos van igual a buscarlo a uno. Era muy alegre, de verdad que se gozaba, tal vez sencillamente se gozaba, pero a comer las melcochas y los algodones, era una ilusión que tenía uno para estos juegos. Yo creo que esto ya no hay porque los niños ya no conocen ni en las piñatas, ya no conocen el agua de canela ni los barquillos, conocen la Coca-Cola, pero son los tiempos. Por eso es Son bonito otros que tiempos. ustedes hagan estas tertulias para recordarle, y sería muy interesante que se les enseñara a los niños en los colegios qué es lo que hubo para la historia de su tierra, sobre todo cuando uno sale al exterior. No sabe nadie nada, entonces muy interesante cuando uno le preguntan, ¿en tu patria qué hacían? ¿Qué es lo que hacen en tu tierra? Sí, exacto. Niños ni conocen la marimba, entonces yo creo que es parte interesante que se les instruya a los niños, a los jóvenes, de todo lo que se participaba en Guatemala, porque es muy alegre contar todas las tradiciones que uno ha tenido. Claro. Si algún país es lleno de tradiciones y leyendas es Guatemala. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a desplazar un poquito más al norte para que nos cuenten sobre las festividades de la Séptima Avenida Norte. Bueno, pues nada menos que la Feria de Agosto, ¿verdad? Sí. Esa es tradicional y maravillosa, y yo desde que tengo uso de razón, pues no la he perdido. Lastimosamente, ver ahora lo que venden cuando en la Séptima Avenida y en la Sexta Avenida ponen venta de paca, es verdaderamente lamentable ver aquellas cosas tiradas en el piso, ya usadas, después de aquella maravilla de artesanía. A mí todavía me tocó la Plaza de Toros de Don Chon Abularach, la mejor corrida de toros de Procuna, la hizo en Guatemala, precisamente para una feria agostina. Luis Procuna lo recordaba en todas sus historias. Aquí tengo a un gran amigo mexicano que no me dejará mentir. Luis Procuna lo recordaba. Claro, la fiesta taurina ha venido a menos, muchas personas no les gusta, sin embargo era parte de la tradición de la gran feria de agosto. A mí me tocó escuchar la orquesta del Lerdo de Tejada, ver a José Mujica, no a Mojica, porque es otra persona, pero esa maravilla, el padre Mujica, con esa voz maravillosa que tenía, de un bajo barítono estupendo, y donde se realizaba todo esto. Yo era una niña, me acuerdo que en una feria perdí mi bolsita porque el estreno de agosto se ha quedado como un dicho guatemalteco, como un eslogan guatemalteco, hizo su agosto, como no quiero recordar a quienes acaban de hacer su agosto en el 2014 y el 2015, porque casi se los lleva ya la SAT, o la SAT ya se fue. Y entonces les digo que ese es un dicho que se quedó desde entonces de la tradición de la feria agostina. Todas las vitrinas de la bellísima Sexta Avenida, que no tiene nada que ver con la de ahora, decían venta especial, no sale, ¿verdad? Todo era guatemaltequismo. Claro, ¿verdad? claro, claro. De la venta especial, todas las telas, todas las empleadas domésticas, que en ese entonces podían tener las señoras 2 empleadas domésticas, etcétera, todas tenían su estreno agostino, su estreno de agosto. Y entonces, pues ahí se lucían lindísimos trajes
para estar el mero 15 y el feriado oficial de Guatemala era 14, 15 y 16. Era feriado oficial, no colegios, no oficinas, y por supuesto la iglesia era una maravilla. Yo una vez me saqué una virgencita lindísima y cuando voy viendo abajo tiene 100 años la virgencita y hasta ahora lo descubrí. Y me la regalaron porque vendíamos unas rosetitas que ahora las siguen haciendo en el Mercado Central, una artesanía lindísima, y a mí me tocó un manojo de 500 rositas a 1 centavo cada rosita, ¿se dan cuenta? Para la construcción de la iglesia. Toda la gente que iba entrando Claro. a la iglesia, entonces yo batí el récord de ventas y como esa virgencita no se la ganó nadie en la rifa, me la dieron de premio, así que ya ven, pues ya parezco diputado, yo cobrando mi trabajo, ¿se dan cuenta? No, pero qué bonita Cobrando, experiencia. pero cuando voy viendo, tiene 100 años la virgencita. Fantástico. Así que ahora es un tesoro para una de la casa de mis hijos que le encantan las antigüedades, pero bien habidas. Y Claro. entonces, pues, O sea, cualquier comentario sarcástico no es así cierto. que la Feria Agostina era una maravilla. Sí. Y esto que yo escuché a Lerdo de Tejada, que Claro. a esa maravilla de voz, y otras grandes figuras de la música mexicana venían a lo que a los salones más grandes de Guatemala, el Granada, Casablanca, todos Sí, pues. ponían su restaurante durante la Feria Agostina en lo que era el Templo a Minerva. Sí. Lastimosamente a un señor alcalde, que en paz descanse, se le Lisa ocurrió Randy. dinamitarlo. Lloramos todos cuando escuchamos el cuentazo de la dinamita, para a una imitación de la torre el Palacio a Minerva. Fue un pésame para todos los que somos verdaderamente norteños de corazón. Claro. Y ahí era donde se instalaban todos los salones de baile. Claro, también estaba la famosa San Pedrana, que tiene también la fama, en que decía, no tire sus chencas, como le dicen aquí a las colillas de cigarrillo, Ajá. porque se queman los pies las señoritas. Claro. Todas bailaban descalcitas, Descalzas, ¿verdad? ajá. Y aquella belleza de los trajes típicos, que ahora estoy viendo una Ejemplar. bellísima pieza aquí, Sí. todas llegaban también de gran gala. Y sobre Claro. todo las trenzas con aquellos listones que los vendía la paquetería. Y como les digo, cuando se dice hizo su agosto, se sigue utilizando. Sí. Y ya ven pues que era precisamente por la feria. el estreno de la Feria de Agosto. Ah, ¿Verdad? O sea muchísimas que les gracias. digo que yo sí he gozado la feria y me da una inmensa tristeza ver el deterioro. Los cambios que no ha ha habido. sufrido. Yo me acuerdo todavía que don Pepe Guirola, que era otro de los Otro de los personajes de la vida nacional, él era intendente municipal. Todavía no existía alcaldía municipal. Él era el intendente municipal. Él inauguraba la Feria de Agosto. Llegaba el intendente, llegaba el presidente de la República a inaugurar la Feria Agostina. Claro. O sea que esa es una fiesta que se mantiene todavía y ahora la celebran también en muchos lugares donde se venera a la Virgen de la Asunción. En mucha provincia, mucho departamento se sigue festejando la Feria Agostina. Claro, pero ya ha cambiado, ¿verdad? Entonces, Por supuesto, ¿qué para podemos mal, hacer para con mal. eso? Pero entonces ahora escuchemos más sobre el gallo. Bueno, con respecto a las fiestas y tradiciones que teníamos en la zona 3 y también no solo en la zona 3, sino en las más zonas, las fiestas principales prácticamente de la zona 3 o el gallito eran dos, que era la de la fiesta de la Virgen de Trinidad, de la iglesia que estaba la Virgen de Trinidad, y teníamos la feria por lo menos 15 días, en lo cual teníamos Río de Chicago, Río de Caballitos, etcétera, tiro al blanco, y era donde nos divertíamos por lo menos una vez al año. La otra, yo les contaba también anteriormente, de que teníamos en la zona 3 la farmacia Trinidad. Ella fue muy famosa, de don Guillermo Méndez Santizo. Don Guillermo Méndez Santizo, cada vez que cumplía un año en la farmacia, hacía una carrera, decía la carrera de los barrios, y llegaban de todos lados a la carrera. Era una carrera más o menos que salía de la 14 calle y Sexta Avenida a la zona 3, se iba por toda la Sexta Avenida, 17 calle,
pasaba por todo el cementerio hasta el tope, ahí se metía a la avenida Bolívar, llegaba al Trébol, regresaba por la 20 calle, pasaba otra vez por el cementerio y entraba por la 14 calle. Era una carrera donde participaban pues por lo menos unas 800 a 1000 personas. Sí, para esa época era bastante famosa. Un número considerable, siendo que la ciudad era pequeña. Era la famosa, las 2 fiestas que teníamos. Ahora, con respecto a las tradiciones, que me recuerdo algo que ya no se acostumbra, pero en ese entonces, por la fecha que estamos hablando del 53 para el 60 más o menos, era el sábado de gloria, ¿ya? Que el famoso Judas. Pasábamos toda la semana santa haciendo el Judas, a excepción del día viernes. El día viernes no nos dejaban ni respirar. Era un día que si hablábamos era pecado, que si nos parábamos era pecado, todo era pecado. Entonces ese día casi era estar acostado para que no le pasara nada a uno. Sí, se volvía sireno, dice. Ah, es cierto, si se bañaba se volvía sirena, sí. Es cierto. Y todo el mundo, pues donde estuviera, tenía la costumbre de pararse a las 3 de la tarde, haciendo lo que estuviera haciendo, hincarse y rezar el credo. Era pues muy natural ver a la gente hincada en la calle a las 3 de la tarde del día viernes. Luego venía el sábado, que decía que era el día que se quemaba Judas. Ajá. Antes de quemarlo, se hacía un bando para sacarle la mamá a todos los que le caían mal en la cuadra 1, y se principiaba a meterle fuego al famoso Judas, se despedazaba y empezaban a tirarse todas las cosas hasta que ya no quedaba nada. Esos eran días para nosotros alegres, la Semana Santa, a excepción del día viernes, que nos obligaban a estar tranquilos. De ahí teníamos, por ejemplo, el 7 de diciembre, Día de los Fogarones. Ya no se acostumbra tampoco. Pero bueno, ha cambiado bastante. Si yo pudiera traer y enseñarle lo que era en el Gallo el 7 de agosto, era algo fabuloso, aunque contaminara. Hablemos de que se contaminaba, está bien, pero no había casa, ni cuadra, ni avenida que no tuviera un fogarón. Uno se asomaba a la Quinta Avenida y miraba hasta la 14 calle lleno de fogarones. Y lo divertido para nosotros es que nos íbamos a brincar todos. Ahí pasábamos claro. brincando y darle la vuelta. Esa era nuestra diversión, ir a brincar los fogarones. Supongo que también barranqueaban para traer el chivisco. Sí, bueno. Íbamos al barranco un día antes a traer el chivisco, ¿ya? Pero a veces también se aprovechaba para sacar colchones y cuantas cosas más existía, ¿verdad? La basura se quemaba ahí. Era un día muy alegre, y antes de hacer el fogarón, tipo 4, 3:30 de la tarde, se barrían todas las cuadras, se echaba agua. Era algo donde participaba toda la gente. Todo el barrio, toda la gente. Todo el barrio, ¿ya? En la cuadra de donde uno vivía, hombres, mujeres y todos parejo, disfrutábamos ese día. Qué fantástico, sí, definitivamente. Como digo, era algo inolvidable, porque ver a las 6 de la tarde principiaba, se alumbraba toda la zona 3 con eso. Me imagino que demás barrios también, pero yo pues viví en la zona experiencia 3. Desde la zona 3. Y ahora pues cuéntenos por el Cerrito del Carmen, ¿cómo estaba la cosa? ¿Cuáles eran las fiestas, la feria y lo demás? La feria del Cerrito no era tan elegante y con todos los salones que tenía la feria de agosto, pero una feria que con la del Gallito y la de San Pedrito era una feria muy tradicional, con muchos juegos, con muchos tiros al blanco y comida, las tostaditas de salsa, tostaditas de aguacate, tostaditas de frijol, con queso espolvoreado y su perejil, cebolla. El perejil, la cebolla y el atol de elote, con sus granitos de elote. Y era muy curioso porque el área de la comida, digamos así, tipo feria, estaba a lo largo de la feria, donde estaban los salones y todas las los tiros al blanco y todo esto. Pero
las tostadas, el atol de elote y esa comida así, los tamalitos de cambray y todo ese tipo de cosas, estaban más hacia arriba por donde está la pileta del cerro. Ahí, alrededor de la pileta del cerro, ahí se ponían todas estas ventas. Se quedaban muy aparte. Y también ahí se ponían las ventas de dulces típicos. Los camotes, los chilacayotes, los colochitos, todo eso. Pero algo había porque esas ventas permanecían todos los domingos, todo el año ahí. Entonces mantenían, y para la feria respetaban el área de esas ventas. Y también todas las ruedas y todo. Era muy tradicional, muy tradicional esa feria. No tenía el aparato y los salones de allá de la Feria de Agosto. Y además había una cosa. Yo viví en una época, ya estando casado, ya mi hija que está acá, ya estaba en el colegio belga. De la casa se iba al colegio belga a pie y estaba ahí, en la calle de Candelaria, la casa. Y nos quedaba la fiesta en la orilla de la calle, al lado de la casa, que era hasta una dificultad pasar con el carro y entrar el carrito a la casa y todo. Pero mis hijas se disfrutaban esa feria. Todos los días, cuando regresaban del colegio, especialmente la que está aquí, que es la chiquita, guardaba 5 centavos. Y había un tiro al blanco que estaba al ladito de la casa, pero al ladito de la puerta. Y cuando regresaba del colegio, pasaba, y casi siempre le atinaba a pegarle a la estrellita que daba como el premio especial del tiro al blanco, una estrellita y entonces sonaba un timbre, cuando le pegaban a esa estrellita. Y en la casa decíamos, ahí viene la Lulu, que así le decíamos, ¿no? Porque siempre a las 12:30, 1:45, ella pasaba haciendo su tiro al blanco ahí, mientras duraba la feria. Pero le dábamos gracias a Dios cuando se iba a la feria, ¿verdad? Porque era muy estricto. A la medianoche, todo en silencio. Y respetaban el silencio de la medianoche. Pero hasta la medianoche no tenía uno más remedio que irse a meter a la feria, ¿verdad? Pero se disfrutaban las comidas. Las comidas. Yo siempre he sido un glotón para la comida típica. Los tacos, las tostadas, los chuchitos, el atol de elote. Ahora tengo una serie de dietas. Con la edad uno va agarrando dietas y dietas, ¿verdad? Pero bueno, esa fiesta era muy especial. Y lo que les dije antes del mes de octubre, también. Pero de Santo Domingo, los buñuelos. Cielos. Los buñuelos de Santo Domingo eran especiales, como los buñuelos de Guadalupe. Los buñuelos de Guadalupe. Los buñuelos de Concepción, ahí en San Francisco. Los buñuelos eran algo especial. Pero para mí los mejores eran los de Santo Domingo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, como que habían ciertas comidas que eran especiales en cada sector. Para la época de octubre eran. Y después, cuando venía el 8 de diciembre, los buñuelos de San Francisco. El 12 de diciembre, los buñuelos de Guadalupe. Total que en octubre como que empezaban los buñuelos y se mantenían hasta diciembre. Ya después ya eran los tamales de la Navidad y todo eso. O sea que las fiestas se disfrutaban también en comer, en vestirse y en reuniones, en cosas familiares, sencillas, que nos vamos a preparar para ir ahora a la feria del Cerrito, cuando no vivía cerca del Cerrito, ¿no? Bueno, pues vamos a la feria del Cerrito. Que vamos a ir a la feria de Jocotenango. Bueno, ahí había que ir
vestido de agosto, ¿verdad? ¿Ya? Ahí sí. Pero de ahí se disfrutaba también. El vestido, la compañía, se hacían esos grupos y había, ¿cómo les dijera yo a ustedes? Un ambiente de convivencia y de solidaridad y de apoyo. Uno bien se podía quedar sin plata de repente en la feria. Alguna de las gentes que andaba, uno de los compañeros, de los amigos, mira, aquí hay 5 len, compras, porque con 5 len se resolvían muchas cosas también, ¿verdad? Entonces, sí, así era. Pero había esa camaradería, y nada de que, ay, ¿te acordás que te...? No, nada, ahí toma. Eso era muy bueno. Y además había otra cosa en las fiestas, como que la gente en general agarraba un aire muy optimista, algo pasaba. La gente se ponía muy optimista para las fiestas, ¿verdad? Y uno se sentía muy bien, uno de güiro, pues, se sentía muy bien, porque todo el ambiente era muy alegre, muy positivo, y pasaba la fiesta, ¡bum!, aquella cosa. Bueno, especialmente en diciembre, hay que ir a la escuela, ¿verdad? Hay que ir al colegio, ¿verdad? Ya pasaron las fiestas, como que se pone todo formal, se pone todo así, y entonces hay que ir otra vez al ritmo de las responsabilidades, ¿verdad? Eso. Bueno, pues mire, yo no sé ustedes, pero qué bonita información nos tienen y nos han presentado. Hay un espacio para que el público haga sus comentarios y preguntas. Aquí tenemos la primera. Usted había levantado la mano primero, después usted. Por favor, ¿le escuchamos? Sí, la primera pregunta, cuando ustedes nacieron, ¿qué presidente tenía Guatemala? La primera. Y la segunda, ¿cómo curaban enfermedades como la tos, la gripe? ¿De qué se acuerdan? Querido amigo, yo nací con el señor Ubico. Y le quiero contar, yo sufrí mucho por un tiempo, porque el 14 de febrero él asumió la presidencia. Entonces, en mi querido país se celebraba con una pompa y una circunstancia que usted no se imagina. Salían carrozas desde el Hipódromo del Norte y la Séptima Avenida, y como yo les repito, soy de la zona 2 ahora. Entonces me ponían en la ventana y veíamos pasar las carrozas, y era feriado oficial también el 14 de febrero. Y ese es el día de mi cumpleaños. Entonces, ¿qué les parece que cuando el señor Ubico se fue, mi papá me dijo, te quedaste sin santo? Entonces ya se pueden ustedes imaginar aquel pesar que yo tenía, porque como que si ya mi cumpleaños no fuera lo mismo. Ya no había fiesta, ya no había feriado, ya no habían carrozas, ya no había nada para el 14 de febrero. Afortunadamente pasaron tantos almanaques que tengo que ahora el 14 de febrero ya no, las rosas se ponen a 40,000 quetzales y siguen las fiestas porque es el día de San Valentín, y si no San Valentine's Day, porque aquí todo es gringo, ¿verdad? Sale, Valentine, todo es gringo, pero ya les digo que quedé con cumpleaños. Yo nací con don Jorge Ubico. Y le puedo decir, no solo había mucha salud, sino la seguridad que le habíamos hablado, que nosotros salíamos a cualquier hora del día, aquí el amigo vendía agua, y entraban a su casa, cualquier persona entraba a su casa, ni se robaban el dinero del pago, y cualquier persona entraba y no lo asaltaban y lo amarraban a usted y se robaban todo el agua, ¿verdad? Sino que así que ese fue el tiempo en el que yo nací. Gracias. Pero como le digo, era muchísima la seguridad en cuanto a seguridad. En cuanto a salud, ¿para qué le cuento? Pues afortunadamente los hospitales funcionaban muy bien. Afortunadamente no había seguro social. Eso sí le digo que eso fue un gran logro de ese otro estadista, el único que hemos tenido en la historia del país, que se llamó Juan José Arevalo. Entonces, como le digo, yo sí, pues, en cuestión de seguridad, en cuestión que le dijera como honradez de los funcionarios. E inclusive, cuando a él le pidieron la renuncia y él vio que eran todas las firmas de sus mejores amigos, el señor se fue sin manifestaciones de ninguna especie. Entonces, eso es lo que yo tengo de recuerdo de ese entonces. Eso no quiere decir que a mí
me guste la tiranía. Pero por otro lado... Pero eran otros tiempos. Sí, ¿verdad? eran otros tiempos y él fue electo 6 años constitucionalmente. Entonces ya solo a los 14 le quita 6, quedan 8. Sí. Y esa es historia, no es comentario, sino es historia. Eso. Porque Así en realidad fue. no son 14 años, él no fue impuesto 14 años, él ganó la presidencia 6 años, porque eran 6 años entonces, constitucionalmente. Y lo demás ya fue una imposición, pero Claro. ya si usted le quita a 14, ya solo Perfecto. queda menos. Ahora escuchemos su respuesta. ¿Qué presidente estaba cuando usted? Yo también estaba, el general Ubico, estaba cuando yo nací. Para mí, pues, era de muchos recuerdos el general Ubico porque era mucha tranquilidad, mucha paz en todo. A mí me recuerda mucho las marchas, que teníamos que salir a las 5 de la mañana al Campo Marte. Todos marchábamos, nos uniformábamos, teníamos que estar de punta en blanco y nadie podía faltar porque le caía falta en el colegio. Era muy alegre, primero los repasos, antes de la marcha hacíamos repasos todo el tiempo, íbamos para el hipódromo a marchar, a regresar para estar firmes, y cuando ya llegaba el día, que era el 30 de junio, que íbamos a marchar, íbamos al hipódromo, al Campo Marte. Ahí era nuestro calvario porque estábamos de pie, desde las que habíamos salido a las 5 de la mañana, a las 8:30 que llegábamos, y el general Ubico llegaba como a las 11, pero era muy impresionante. Yo siempre lloré con la granadera. A mí hasta la fecha me impresiona mucho porque, párense, ahí viene el general Ubico, entraba muy garboso. Yo aquí lo tengo presente siempre porque era una alegría verlo en su caballo blanco, aquel garbo del hombre que entraba en su caballo y tocaban la granadera. Era algo muy impresionante, muy emocionante, el respeto. Y de ahí cuando él subía a la tribuna, todos los alumnos que éramos, cantábamos el himno nacional. Ni una mosca se oía más que el himno. Era algo muy impresionante y muy lindo de recuerdos que uno tiene. Y entonces también hacíamos a veces un poco de gimnasia, le hacíamos cuando él ya llegaba, nos ponían a hacer gimnasia, que habíamos repasado. En el colegio era muy divertido porque no nos dejaban usar, el Santa Teresita era un poco atrasado y no nos dejaban usar shorts. Entonces usábamos calzones negros abajo, imagínense, nos agachábamos y eran de calzones negros. Uno se moría de vergüenza porque antes de decir calzón era una cosa tremenda, pero es muy natural, ¿verdad? Entonces pues sí, entonces cuando uno se agachaba y todo, y los patojos rechiflaban los que estaban por ahí, pero esa era parte alegre. Y al salir ya del Campo Marte que veníamos, pasábamos a Sharp, entonces a comer helados. Ahí era la parada técnica que hacíamos todos a comer un heladito, ya nos íbamos a nuestras casas como podíamos, caminando, porque no habían carros ni nada. Y ahí se rompía el desfile. A mí me recuerda mucho Ubico, también las ferias de noviembre, porque otra vez que eran los estrenos que uno tenía, Semana Santa, 14 de agosto y la feria de noviembre. Esos eran los estrenos clásicos que uno tenía siempre, porque uno iba todo elegante y había carrera de caballos. Uno no entendía, pero uno iba con los papás. Es que antes no se iba solo uno, antes eran las familias completas, papá, mamá, hijos. Y allá se juntaba uno con todas las familias, con los primos y todo, pero todo iba en familia, que era muy bonito y uno estaba acostumbrado. Así que yo tengo grandes recuerdos en ese sentido. Uno como no es político y es patojo, pues lo piensa en otra forma. Pero para mí fue muy lindo porque nos cuidaban mucho en las calles. Cuando salíamos del colegio no podíamos hacer grupos. Ustedes saben que uno de patojo siempre está, mira, que nos vemos, que nos vemos, que hagamos y que volvamos. Pero en eso llegaba la policía y nos deshacía el grupo porque era prohibido hacer grupos. En las esquinas no se podía parar nadie. Así nos cuidaba. Excelente. Claro. Solo para comentar, para quien nos vea después en la grabación, el Campo de Marte en aquella época era un espacio abierto y solo había una estructura, que era la tribuna presidencial, de 3 niveles. Entonces, don Jorge presenciaba todos los desfiles y los actos y él sí los podía ver todos, ¿verdad? Podía ver la coreografía y los movimientos, las formas que se realizaban. Los patojos pues solo miraban lo que estaban haciendo. Y lo otro que comentaba es que por la Segunda Guerra Mundial, en la época de don Jorge, hubo racionamiento de combustible. Entonces la gente caminaba mucho. Sí. No es porque no hubiera
carros, sino que como había combustible racionado y la ciudad era pequeña, entonces se podía desplazar uno. Ahora es de la zona 5 a la zona 1, tampoco es tan lejos, pero no es que la gente no quisiera usar carro, es que no había combustible y no había porque estaba racionado por la guerra. Era muy bonito la seguridad que uno tenía, los papás lo llevaban, hasta uno a veces en las noches salía con los papás a ver vitrinas, eran las mismas, pero todo el mundo le encantaba ir a ver a Wiener, que traía muñecos preciosos, estaba mi amigo, estaba la paquetería, estaba la Perla, ya eran los almacenes conocidos, pero siempre uno era a pasear un ratito, todo el mundo se encontraba, se saludaba, pero ya no digamos en las tardes, que era lo más alegre, la salida del colegio, a ver patojos, caminaba uno a la derecha, ellos regresaban, uno miraba, paseaba y a los papás sabías que nos tardábamos 1 hora en llegar a las casas porque estábamos sexteando. Era la palabra preferida, yo creo que no hay a quien de ustedes que no haya sexteado, las que eran de nuestra época. Así que yo muy contenta con don Jorge Ubico, las gentes, la política, pues no, porque usted sabe que el que es político o está bien aquí o está mal aquí. Así que, pero uno de patojo todo lo goza. La verdad, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque tuvimos una juventud muy sana, muy bonita, muy alegre, donde pudimos caminar por donde queríamos, hacer lo que queríamos y jugamos todo lo que queríamos también. Qué bonito. Al hipódromo íbamos a barranquear. También barranqueó. Sí. Todo, es que todo el mundo nos salíamos a las 5 de la mañana, el tiempo de vacaciones, salíamos a las 5 de la mañana, entonces todo el mundo se iba juntando en el camino, todos eran conocidos, o nos conocíamos ahí, entonces todos barranqueaban, no había ningún problema. Sí. Ahora da 2 pasos para el barranco y adiós. Ya no se volvió a ver. Así que ahora, yo creo que es muy lindo gracias. El recordar. Entonces ahora cuéntenos usted. Bueno, ¿De qué presidente estaba cuando usted nació? Contestando su primera pregunta, yo nací con Juan José Arévalo. Y eso es después de la Revolución del 44, yo nací el 7 de agosto del 45. Un día después de estallar la bomba atómica. Entonces yo tengo la broma con mis hijas de que eso fue lo que dejó el estallido de la bomba atómica, fue mi nacimiento. Disculpe la segunda pregunta que usted había. ¿Cómo se cura? Sí. Vea, con respecto a la cura de las enfermedades, normalmente eso se curaba en la casa con agua de algo, de anís, alguna agüita que tenía la mamá le daba a uno. Yo, por la gracia de Dios, durante el tiempo que fui niño y adolescente, a excepción de amígdalas, nunca tuve una enfermedad. Entonces, lo más que tenía era enfermedad fingida para no ir al colegio, ¿verdad? Pero se curaba después de las 3 de la tarde, ya estaba uno bien para salir. Pues eso es lo que le podía decir yo. Muchas gracias, por favor. Yo nací en tiempo de don Jorge Ubico y tenía 6 años cuando la revolución del 20 de octubre. Y toda mi formación de primaria y de secundaria hasta 4º grado de secundaria fue el gobierno de Arévalo y de Arbenz. Y lo que recuerdo de don Jorge Ubico era que las únicas avenidas asfaltadas de Guatemala eran la 8ª, la 6ª, la 7ª y la 5ª avenida. Como al año, al menos así me cuentan mis hermanos mayores, ¿verdad? Como al año de que yo nací, asfaltaron la 12ª avenida. Que empezaron por abrirle los drenajes porque era toda empedrada y no tenía drenaje, y la asfaltaron. Pero era porque don Jorge, por alguna razón, bajaba toda la 4ª calle, llegaba a la 12ª avenida y ahí iba hasta el Campo de Marte. Como que tenía una especial afición a ir al Campo de Marte a ver, ¿ya? Y a la Guardia de Honor. La Guardia de Honor también era un cuartel muy especial para don Jorge Ubico. Y el Castillo de San José. Matamoros no tanto, pero la Guardia de Honor y el Castillo de San José era muy especial para don Jorge Ubico. Entonces, yo estaba chiquitín, como les digo, era un enano, ¿verdad? De 4 o 5 años, oía las motos, porque eran 2 motos, 2 Harley Davidson, que iban adelante del carro, eran 2 carros negros.
En esa época no había tu Mercedes, no había tu Cadillac, eran Packard. Los carros Packard, unos carros así negros, se miran muy pesados. Entonces, cuando oíamos las motos que venían bajando desde la Casa Presidencial hacia la 12 Avenida, salíamos corriendo a la puerta. Y nuestro gusto, nos parábamos en la puerta, en la gradita de la puerta, y saludábamos a don Jorge Ubico. Claro, ese era nuestro gusto. Y también cuando venía de regreso hacia la Casa Presidencial. Después eran, ya yo siendo adolescente, eran las motos de don Carlos Castillo Armas, que también agarraban la misma ruta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en tiempo de Arévalo yo me fui hacia la parte más del Cerro del Carmen, ¿verdad? Pero lo que sí recuerdo es que la escuela primaria de esa época era una belleza. Los maestros se preocupaban realmente de los alumnos. Si uno no iba a la escuela pública sencilla, si uno no iba a la escuela, estaban preguntándole, muchas veces hasta iban a la casa a ver por qué la niña o el niño no habían llegado a la escuela. Y todos los días, a una hora, al menos yo estaba en la Escuela República de China, que estaba en la 11 calle, entre 10ª y 11 avenida, pasaba un panel o un camioncito de lo que era la proveeduría escolar. Y pasaban dejando bananos. Y nos daban un banano de refacción por cortesía de la proveeduría escolar. Entonces, era una atención, una delicadeza. Incluso, yo conocí Quiriguá siendo alumno de primer año del Instituto Central de Varones, porque había un maestro de estudios sociales, bueno, en aquella época era maestro de geografía e historia, que año con año organizaba un viaje que iba a Quiriguá, de Quiriguá iba a Puerto Barrios, de Puerto Barrios a Livingston, y de Livingston iba por el río Dulce hasta el castillo de San Felipe. Yo conocí el castillo de San Felipe cuando estaba hecho una ruina. Aquello daba lástima cuando yo lo conocí. Pues yo tenía 13 años, estaba en primer año en el instituto. Y don José Castañeda se llamaba ese maestro. Don José Castañeda, usted lo conocía. Don José Castañeda, él como que quería estimularnos para que nosotros apreciáramos la historia, que apreciáramos lo que teníamos en nuestro país. Y en esa época solamente había ferrocarril del norte, no había carretera. Y yo no sé qué milagros hacía el profesor Castañeda, que conseguía que el ferrocarril nos llevara gratis, de cortesía. Y entonces ponían un vagón, un carro del ferrocarril, lo ponían atrás de la máquina, de la máquina que llevaba el tren. Casi siempre el carro de equipaje que le llamaban era el que iba atrás de la locomotora. Pues el vagón de los alumnos del instituto lo ponían atrás de la locomotora, aparte y íbamos totalmente aparte de todo el convoy del ferrocarril, ¿no? Al llegar a Quiriguá, la máquina soltaba el carro en el que íbamos nosotros, lo ponía en una vía secundaria, regresaba a la vía principal y se llevaba el convoy. Dejaba el vagón de los alumnos del instituto en Quiriguá. El tren salía a las 7 de la mañana. Llegábamos a Quiriguá como a las 2 o 3 de la tarde. Y de ahí, de la estación de Quiriguá, don José Castañeda agarraba camino con la pandilla, 60 muchachitos, adolescentes, 13, 14 años. Yo lo que recuerdo es que esa vía del ferrocarril que iba de la estación Quiriguá hacia las fincas, que es donde están las ruinas, y en una recta así, miren,
los patojos agarramos aquello como que éramos venaditos sueltos, y corriendo para las ruinas. Y según nosotros íbamos a entrar a las ruinas. Ahí los guardianes, un momento, ¿con quiénes viene usted? El profesor viene ahí atrás, bueno, aquí se queda. Como al no sé cuánto tiempo, usted, si recuerda, don Chepe era gordito, ¿verdad? Entonces, como al no sé cuánto tiempo, va llegando don Chepe, ya, que el pobre ya no respiraba, ¿verdad? Venían muy rápido, vienen conmigo, son del instituto. Apenas se identificó con los guardianes, entramos al campito ese tan lindo que tiene Quiriguá, esa grama, y se tiró ahí. Mire, nos dio un susto, todos nos paramos alrededor de don Chepe, ¿verdad? Porque no mirábamos ni que respiraba el señor. Nos dio un susto, y no hallábamos qué hacer. No sé cuánto tiempo pasaría. Para mí fue una eternidad, ¿eh? Al rato empezó a respirar, se sentó, y de un morral sacó un libro. De un trabajo, de un documento sobre Quiriguá de Silvanus Mole. Ah, sí, pues. Y empezó desde la estela esa, desde la grandota, desde ahí empezó a leernos las descripciones y los análisis que hacía Morley de Quiriguá. Pero nosotros, olvídense ustedes, ¿verdad? El pobre don Chepe hablando, ¿verdad? Y nosotros, esto. Pero desde entonces a mí me quedó la inquietud de conocer de aquel asunto. Y según recuerdo, a la mayoría de los patojos les quedó la inquietud. Aunque aparentemente, ahí en ese momento, no le pusimos mucho coco, pero nos quedó la inquietud. Claro. Bueno, la prueba está que a mis 76 años vine a parar de voluntario al museo, pues, ¿verdad? Qué bueno, felicitaciones. Y de las medicinas, mire, si algo sufrí yo, fueron los tales purgantes de sulfato. Sí. ¡Ay, mire! Estaba uno con algún malestar, un poquito de fiebre, una cosa. Purgante. Suciedad de estómago, te vamos a purgar. Ay, miren, aquello. Pero era casi para cualquier cosa. Y las amígdalas, ¿verdad? Que me hacían unas curaciones de amígdalas hasta que como a los 14, 15 años me volaron las amígdalas porque ya no eran curables. Esas dos cosas. Y las fiebres que dan las amígdalas eran tremendas. Esas dos cosas. Pero los purgantes. Ay, eso para mí era la peor tortura que podía haber. Muchísimas gracias. Solo quisiera hacer algunos comentarios, enseguida le doy la palabra. Sobre los recorridos de don Jorge. Bueno, y usted lo aclaró. No es que las calles no estuvieran de tierra, no. La mayoría de las calles estaban empedradas todavía del siglo XVIII y no tenían un drenaje porque el drenaje era por escorrentía, ¿verdad? Entonces había un desnivel hacia el centro de la calle y de esa forma se liberaba el agua. El recorrido de don Jorge era porque, otra vez, por la Segunda Guerra Mundial, él tenía que supervisar el equipo bélico que estaba almacenado en la Guardia de Honor. Por eso fue el éxito de la Revolución del 44, porque surge de la Guardia de Honor. Entonces, no es que le gustara ir, ¿verdad? Es que era una persona interesada, además era militar. Exacto. Otra cosa comentó usted sobre la educación. Ay, santos cielos, lo olvidé yo. Entonces, el que está ya mal soy yo, pero iba a comentar otras dos cosas. Sobre la medicina. Digamos, la farmacopea guatemalteca, al igual que la mexicana, tiene una gran tradición. Hace 15 años, la Universidad de San Carlos publicó un libro donde se hizo un análisis de las propiedades efectivas, terapéuticas de muchos de las plantas que usamos en Guatemala. El té de pericón para el dolor de estómago, ¿verdad? El agüita de hierbabuena para la tos y demás, que me hace falta, por cierto, ahora. Y funcionan. Excepto dos plantas, recuerdo que es la bugambilia y alguna otra, pero mi memoria hoy está deficiente, que no sirven más que de placebo
todas las demás plantas que utilizamos en forma tradicional y que usaban las mamás y las abuelitas, todas sirven para lo que nos han dicho, ¿verdad? Exacto, para la manzanilla, que para los nervios y lo que sea, y ahora nos las venden en cápsulas envasadas, pero sí todo funciona, ¿verdad? Entonces, perdón, ahora sí lo escuchamos. Yo quisiera cuestionar sobre dos asuntos. Usted mencionó el tema de el sábado de gloria, digamos, y Judas. No sé si existía la tradición del pan para Judas, que se paseaba por el sector y te andaba pidiendo, hoy día piden dinero, en aquel tiempo eran dulces o pan. Quisiera que me comentara sobre eso y pegaban para que crecieran como nos pegaron a nosotros, me pegaron a mí. Y preguntarle... Y así no creció todavía. Y la otra pregunta que iba a hacer es que habló usted del sulfato, pero en el tiempo de la revolución, una avioneta... Precisamente por eso. Porque como el sulfato servía para aflojar la panza, cuando el avión de la liberación, digamos, que picaba sobre la ciudad de Guatemala, miren, eso era algo realmente folclórico, ¿verdad? Porque asomaba un avioncito, un P-47 allá por el oriente, por ahí venía el avioncito, ¿eh? Y cuando se iba acercando a la ciudad de Guatemala, era aquella tronazón de los antiaéreos, bla, 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 y tronaba por todos lados, y el avioncito pasaba, ¿verdad? Pero una tronazón, pero había algo. Cuando pasaba donde estaban las baterías antiaéreas, se silenciaban. Y era porque los operadores de las baterías se escondían cuando el avión estaba cerca. Se iban a esconder y cuando pasaba, otra vez volvían a tomar las armas, ¿eh? Entonces, como dicen que cuando uno tiene susto, tiene ciertos efectos digestivos, ¿verdad? Que son muy similares al efecto que hace el sulfato, por eso al avioncito le pusieron sulfato, ¿verdad? Por favor, lo escuchamos con lo de Judas. Respecto a sus preguntas, lo que me dijo, habló del pan. Con nosotros no sucedía, no sé si en otros lugares sí. Ahora, con que le pegaban a uno el sábado de gloria, eso sí sucedía en nuestra época, y antes de ir a quemar a Judas, uno recibía sus hinchazos, pues. ¿Ya? Exactamente, cuando cantaban gloria. Sí. Así es. Para que creciera uno. Pero veámoslo desde otra perspectiva. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran pegado? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, pues nosotros... perdón, Rosanita. Una pregunta muy específica para Guillermo. Solo que nos cuente, ya que mencionó su primera comunión, lo de la ropita, que era que se reusaba, ¿no? Una anécdota que usted contó una vez. La ropa de la primera comunión. Bueno, las niñas una ropa muy sencilla, ¿verdad? Casi un hábito. Que lo reusaban. Bueno, al menos ahí en el colegio, en el Betanzos, ¿verdad? Uno tenía que cuidar la ropa de la primera comunión, las niñas también, porque muchas veces habían niñas y niños que no tenían su propia ropa. Entonces había que dejarla en la escuela para que la usara otro niño. Entonces había que cuidar esa ropa. Sí, pues. Había que cuidar esa ropa. Incluso terminaba, y yo recuerdo cuando llegué a la casa de regreso de Santo Domingo, porque además nos dieron el desayuno en la escuela, ¿verdad? Ahí nos dieron el desayuno. Y era el desayuno de un tamalito con chocolate y bueno, el francesito y unas champurradas. Cuando llegué a la escuela, cuando llegué a la casa de la escuela, después del desayuno de la primera comunión, bueno, quítate tu traje de primera comunión porque ese hay que guardarlo, porque hay que conservarlo. Entonces, pero había ese ambiente, no había ostentación con el trajecito de la primera comunión. Era algo muy sencillo y era algo que y además también el espíritu de compartir, ¿verdad? De dejarlo a otras personas que tuvieran más necesidades. ¿Verdad? ¿Usted qué nos va a comentar? Quería responderle aquí al amigo
que dijo algo sobre pedir dulces o dinero. Eso no es para Judas, sino que es lo que le llaman, como les decía hace un rato, que aquí somos agringados, el famoso Halloween. Pero no es mentira que en Guatemala haya existido esa inmensa costumbre, pero no como Halloween ni como las famosas Dryas de Irlanda, ¿verdad? Porque eso es completamente diferente. Pero en Guatemala existía la costumbre de tocar puertas precisamente el día anterior a los muertos, ¿verdad? Pero es una costumbre totalmente grabada en todos los, escrita y grabada en todos los libros de los grandes historiadores de entonces. Y le puedo decir el versito. Salía de la iglesia porque las señoras chismosas que chismografiaban y corrían el visillo de la ventana y veían lo que hacían los demás y hacían el comentario con los demás, ya sea bueno o malo. Entonces ahí ya se conocían quiénes eran las malintencionadas y las bien intencionadas. Entonces las malintencionadas ya tenían su lista en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya salía una carroza, un carruaje con personas vestidas tipo, pues que querían simular un espanto, pero no, eran trajes como de, más bien dicho, como de ángel, ¿verdad? Sin alas, pero en fin, y manejaban la carroza. Y entonces el versito era este: ángeles somos, del cielo venimos, limosna pedimos, si no nos la dan, vidrios y ventanas nos la pagarán. O sea que esa es la verdadera tradición de Guatemala, que se ha de una vez perdido por la costumbre clásica de copiar lo malo y dejar lo que era verdaderamente bueno. Porque ya se imagina que ahora la ciudadanía tendríamos mucho que decir con esta carroza que saliera a decirle todo lo que está pasando. Ya no seríamos el peladero, pero seríamos siempre la carroza que va a decir: ángeles somos, del cielo venimos, limosna pedimos, porque de verdad estamos ya casi a pedir limosna, y le iríamos a pedir a todas esas personas que sí tienen, ¿verdad? Y si no nos la dan, vidrios y ventanas, no serían los vidrios y ventanas, sino algunas sedes que conocemos que podríamos apedrear, ¿verdad? Muchas gracias. Pero así que para Guatemala sí existió, sí, no Halloween, pero sí existió ese tipo de crítica, pero nunca para el sábado de gloria. Muchísimas gracias, señora María Eugenia. Solo por cuestiones de tiempo, por favor, solo su comentario. Bueno, realmente lo que quería era preguntar, en los barrios todavía se miran, por ejemplo, las cabritas que llevan leche, ¿verdad? También sí. Los afiladores, todavía los escucho por ahí. Pero ¿qué otros servicios les llevaban de esa manera? No sé, personas que pasaban por semana o algo, que imagino que había también. Otro servicio ambulante que hubiese, estaba el reparador de ollas y eso, ¿verdad? Sí. Eso, los que componían los soldadores que llevaban como incensarios, eran unas especies de latas con un asa, con un agarrador, y iban las brasas de carbón ahí, y el yunque, el pequeño yunque, ¿verdad? Para componer los sartenes, las ollas, etcétera, y ya tenía usted su olla nuevamente. Ahora solo va a Semaco, y si dices sale, lo puede comprar nuevo, ¿verdad? Los zapateros también, los zapateros. Los zapateros que iban poniendo tapitas, mediasuelas, sí, están escasos, pero siguen. Los afiladores que andaban con su ruedita, sí. Y lo que persiste, que se mantiene por todas partes, las tortilleras que llevan las tortillas a domicilio. Ahora ya no. Bueno. Al menos por donde yo vivo todavía. Ah, qué bueno. Los repartidores de pan. Sí, pues. Los repartidores de pan que también iban. Y los lecheros que andaban con un sutambo de metal, sí. Y iban llenando los vasitos, iban despachando la leche. Y la leche de cabra, que andaban con las...
Sí, ¿ves? con las todavía cabritas, todavía. Por mi casa todavía hay. Ahí están las cabritas. El cartero, por supuesto, ¿verdad? Sí. El cartero. Ahora, una cosa que yo recordaba, creo que le mandé a Rosana entre las fotos que le mandé la vez pasada, las filas de mulitas que venían de allá de Chinautla y de aquella zona, que precisamente pasaban por toda la avenida Juan Chapín, por la 12 Avenida, iban hacia el Mercado Colón y hacia el Mercado Central, llevaban carbón y leña, pero eran filas, y la mulita que iba hasta adelante llevaban un cencerro, y tlacán, llevaba el ritmo del paso de la mulita, ¿verdad? Y conforme iban vendiendo el carbón los señores, iban desocupando a las mulitas, pero las mulitas iban haciendo sus propias necesidades, ¿verdad? Dejaban también su huella por toda la ciudad. A mí me impresionaba, por ejemplo, la cocina de mi casa. La cocina de mi casa era una cocinota que ahora la usarían tal vez para dormitorio, para lo que sea. Y tenía un gran pollo como con 6 hornillas, y a un lado, ahí llegaba el señor del carbón, y ahí tiraba el carbón. Del otro lado, la leña. Entonces, habían comidas que se cocinaban solo con carbón, y habían comidas que se usaba un poco de leña. Pero todo el ambiente del cuarto ese, que yo creo que es mucho más grande incluso que mi sala de ahora, era dedicado a la cocina. Las ollas colgadas. Era aquello, bueno, todo el ambiente, ¿verdad? Y en algún lado, no sé por qué, siempre, las servilletitas nítidamente blancas. Enyuquilladas. Y en aquel ambiente de carbón y todo, ¿eh? Pero las servilletitas siempre nítidamente. Los canastitos también, nítidos. Impecables. ¿Ah? Nada de plástico, nada de eso. No, canasto con su servilleta, pero de tela, de algodón. Bueno, acabamos de viajar por el tiempo y la ciudad de Guatemala. Por favor, un aplauso para nosotros. Muchísimas gracias por su gentileza.